En sus Biblias al libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 38 al versículo 48. Mateo 5, 38 al 48. Y dice: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A lo largo de la historia hemos visto cómo los grandes conflictos casi siempre empiezan con algo pequeño. Algo que pudo haber sido manejable se convierte en algo grande. Algo que parecía insignificante llega a convertirse en una catástrofe. Aquí en México, nuestros pueblos están llenos de historias en las cuales familias se han destruido por causa de situaciones insignificantes que fueron creciendo. Déjenme contarles como introducción la historia de 2 familias en cierta zona rural. Eran unas familias que vivían en paz. No eran amigos íntimos, pero se respetaban. Pero todo cambió un día cuando hubo una acusación de parte de uno de ellos hacia otro de que se le habían robado un cerdo. Aunque el problema pudo haberse resuelto con el diálogo, con la restitución del animal o incluso con la pérdida del cerdo, ninguno quiso ceder. La ofensa fue tomada como una afrenta personal y donde pudo haber habido misericordia, lo que creció fue el orgullo. El insulto llevó a una amenaza, la amenaza a una agresión y la agresión terminó en un asesinato. Y lo que comenzó con el simple robo de un cerdo terminó convirtiéndose en una década de violencia, de emboscadas, de asesinatos, de familias destruidas y niños creciendo con un odio que ni siquiera entendían de qué se trataba. Al paso del tiempo y de varias generaciones, nadie recordaba el problema original, pero solo lo que había en su corazón es que tenían que devolver mal por mal. Y hermanos, esto no se trata únicamente de una historia de algún pueblo, de alguna tragedia del pasado. Esto se trata del espejo del corazón humano. Y es la historia de lo que ocurre cuando nosotros creemos que la justicia consiste en desquitarnos del otro, del mal que nos hagan. Cuando nosotros pensamos que responder con dureza es lo que debe de hacerse, que es nuestra fortaleza el responder con dureza ante una ofensa. Y que si nosotros cedemos ante la ofensa es mostrar un carácter débil. Y es precisamente en este contexto donde Jesús dice,
Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Con estas palabras, Cristo no está anulando la justicia, sino lo que está haciendo es exponiendo la raíz del conflicto humano. ¿De dónde viene tanta maldad que no puede ceder ante la misericordia? Es lo que expone nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde se encuentra la raíz? Él nos muestra que cuando hay una espiral de violencia, cuando hay un resentimiento y hay una división, no se detiene con represalias, sino que se detiene con un corazón que ha sido transformado por la gracia. Jesús nos llama a nosotros a tener una justicia más alta. No una justicia como la que el mundo tiene, sino la justicia del reino de Dios. Una justicia que responde a todos los agravios con misericordia. Una justicia que trata a los enemigos con amor. Y una justicia que responde a las ofensas con gracia. Así que en esta mañana, hermanos, al acercarnos a este pasaje, vamos a ver que Jesús no solo nos manda a no vengarnos, sino que nos invita a vivir como hijos de nuestro Padre. Nos invita a reflejar el carácter de Dios en un mundo, y no solamente en un mundo, sino también en las iglesias, donde los conflictos pequeños pueden convertirse en grandes tragedias cuando falta el amor. Vamos a orar, hermanos, para comenzar y poner en manos de Dios nuestra predicación. Bendito Padre, queremos pedirte, Señor, en esta mañana que al recibir el mensaje de tu palabra, transformes nuestro corazón. Que nos hagas, Señor, tener un carácter cada vez más semejante al tuyo. Ayúdanos a recibir este mensaje con corazones humillados, reconociendo el amor que tú nos has dado, Señor, para que de esa manera nosotros podamos dar amor también, Señor. Que tu carácter lo manifestemos en cada trato con nuestros hermanos, cada trato con el mundo, y de esa manera vean que somos tus discípulos. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice el versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. El Señor lo que está mencionando aquí es lo que comúnmente se llama la ley del talión. Y la ley del talión no se trata de una ley que haya promulgado algún rey que se llamaba Talión. No es ningún código tampoco que tenga ese nombre. La ley del talión es un principio jurídico del Antiguo Testamento cuyo propósito era evitar los excesos en el castigo que se daba a alguien que hubiera cometido un delito. La palabra talión viene del latín talionis, que quiere decir equidad, igualdad, reciprocidad. Por eso cuando se dice ojo por ojo y diente por diente, lo que trataba, como les digo, era evitar que si alguien cometía algún agravio, por ejemplo, ocasionaba la pérdida de un ojo de la otra persona, pues no llegara a la venganza, al homicidio o a cosas más graves, sino que hubiera una equidad en el castigo. Esta es una regla que aparece en la Escritura en diferentes libros, aparece en Éxodo, en Levítico, Deuteronomio, y contrario a lo que muchos piensan, la ley del talión no autorizaba a las personas a vengarse, sino que regulaba la justicia en los tribunales de Israel. Como les digo, para que se hiciera todo con equidad. Eso es lo que quiere decir talión. Una ley que regula todo con equidad. El propósito de esta ley era evitar excesos, que el castigo no fuera mayor que el daño causado. La idea central era que hubiera una justicia proporcional, que el daño fuera igual que el daño, la pérdida fuera igual que la pérdida que se hubiera ocasionado.
Esto también lo que hacía era impedir que hubiera represalias desmedidas. Por ejemplo, que alguien matara a alguien por una herida leve. También la ley protegía al débil porque en las sociedades antiguas los poderosos solían abusar de los débiles. Era entonces que la ley del talión ponía un límite moral y legal para que todos fueran juzgados por el mismo estándar, que no se abusara de la debilidad de algunos. Ahora, de acuerdo a la Escritura, esta ley no siempre se aplicaba literalmente. En la práctica muchas veces se aplicaba mediante compensación económica, no como mutilación física. En el libro de Éxodo capítulo 21, nos habla acerca de que podía haber una restitución económica. No era de que si le sacaron un ojo, sácale el ojo. No, podía pagar para que esto se subsanara. Pero ¿qué nos enseña el Señor en este versículo? Lo que está haciendo aquí nuestro Señor es corrigiendo el uso distorsionado que se había hecho de esta ley, de la ley del talión, de la ley de ojo por ojo. Esta ley, como ya vimos, se había formulado para limitar la venganza y no para justificarla. Por lo tanto, nuestro Señor enseña aquí en esta parte que el creyente no debe tomar justicia por su propia mano, sino que debe de dejar todo en manos de Dios. Romanos 12:19 nos dice que dejemos la venganza en manos de Dios. No debemos nosotros de tomar venganza por propia mano. Dice el Señor, sigue diciendo el Señor, versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Como ya vimos en las enseñanzas de los pasajes anteriores, aquí Jesús nuevamente está haciendo uso de su autoridad. Él les dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Y dice el Señor, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Lo que está haciendo aquí el Señor es enseñarnos que no debemos de permitir abusos sin límites. Lo que el Señor dice aquí es que no debemos de devolver mal por mal. Y enseguida Él hace uso de una figura para demostrar esta enseñanza. Y Él dice, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Va a utilizar de aquí en adelante el Señor para mostrarnos la enseñanza acerca de que nosotros no debemos de pagar mal por mal, que ese es el mensaje de esta parte del Evangelio. El Señor va a utilizar algunas figuras para que nosotros podamos entender a qué se refiere con estas enseñanzas. Y la primera de ellas es cuando dice a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En el contexto judío, golpear la mejilla derecha normalmente lo que implicaba era golpear con el dorso de la mano. Si usted, que es derecho, golpea a una persona en la mejilla, con la palma de la mano la va a golpear en la mejilla izquierda. Pero si usted le va a golpear la mejilla derecha, lo hace con el dorso de la mano, así. Y esto lo que implicaba era más que un intento de ocasionar un daño físico, era una humillación pública. No era tanto el daño físico que se hacía, sino que era una humillación pública. Por eso aquí el Señor Jesucristo se refiere principalmente a insultos, a desprecios y a ofensas personales. Aquí no se está refiriendo a algún daño físico, no se está refiriendo a crímenes que requieren justicia por parte de una autoridad humana. Porque aunque el Señor no promueve la violencia, tampoco permite el abuso. En ningún lugar de la Escritura nosotros vamos a poder ver que Dios permita la violencia doméstica. Tampoco el Señor permite el abuso físico, el abuso sexual, y tampoco en la Escritura encontramos que Dios permite injusticias que destruyan la vida.
El mismo Señor Jesucristo denunció el pecado, confrontó a los injustos, e incluso cuando Él era golpeado injustamente, preguntó y confrontó a los que lo golpeaban por qué hacían eso. Así que lo que hace el Señor aquí es corregir la aplicación de la forma torcida en que había sido aplicada la ley del talón, de ojo por ojo y diente por diente. Y lo que está aquí el Señor enseñándonos es que el verdadero discípulo no responde al insulto con un insulto. El verdadero discípulo nunca busca la revancha, sino que el verdadero discípulo confía siempre en la justicia de Dios. Poner la otra mejilla, hermanos, es una respuesta espiritual, no es una cobardía. Es una forma de decirle al ofensor: no te voy a responder con odio ni con violencia, porque no me voy a someter a tu juego de humillación. Esa es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da en esta parte de poner la otra mejilla. Es una parte de madurez espiritual, hermanos. Es una forma de tener un autocontrol nosotros mismos para glorificar el nombre de Dios, al no devolver mal por mal a aquellos que nos humillan. Como les digo, no se trata de violencia física en este caso, sino de una humillación. Dice el versículo 40, y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué era la túnica? La túnica era una prenda similar a lo que a una camisa larga. Creo que todos nosotros hemos visto lo que era una túnica. La túnica se llevaba directamente sobre el cuerpo y era una posesión básica, pero no era la posesión más valiosa que pudiera tener una persona. Dentro de la ley de los judíos, había unas maneras de que cierta persona que tenía una deuda podía pagar esa deuda, y una de ellas es que podía dejar la túnica como una prenda en un juicio por deudas. Y este ejemplo nos lo da el Señor, porque la túnica era una prenda que era legítimamente reclamable. Es decir, usted tenía una deuda, cierto hombre tenía una deuda con alguna persona, no podía pagarla, y entonces decía: te dejo mi túnica como prenda. Sin embargo, la capa era diferente. La capa era una especie de manto. Y esta capa servía para abrigarse y para cubrirse de noche. Era una especie de cobija. Recuerden, hermanos, que en aquella época no tenía la gente la facilidad que nosotros tenemos para adquirir vestidos. En aquella época las prendas se hacían a mano, no había fábricas, no había máquinas. Por lo tanto, eran costosas. Entonces, una capa, que nos refiere aquí nuestro Señor, era una especie de cobija que los hombres utilizaban, hombres y mujeres utilizaban para ello. Y era tan esencial para la vida del hombre que la ley de Moisés prohibía retenerla. Si alguien dejaba como prenda una cobija, como prenda sobre un juicio de algún préstamo, se le tenía que devolver en la noche, porque era algo que él usaba para cubrirse. Así que la capa representaba no únicamente algo indispensable para poder vivir, sino que también representaba la dignidad. Era un objeto de supervivencia y era un objeto de dignidad de la persona. Ahora, ¿por qué Jesús menciona estas dos prendas? El Señor dice: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y esto, hermanos, debió de haber resultado impactante para la audiencia del Señor, porque lo que les estaba prácticamente diciendo era: si alguien te exige legalmente lo que puede reclamar, tú respóndele con una generosidad que va más allá de lo exigido. Si alguien te dice: me tienes que dar tu túnica por lo que me debes,
tú debes de responderle aún más y decirle, no solo te doy mi túnica, te doy mi capa. Y esto, hermanos, no se trata de un literalismo exagerado. Como les digo, es una figura que Jesús utiliza para que nosotros entendamos cuál era el propósito de su enseñanza, cuál es el principio básico de los discípulos del reino de Dios. Jesús no está enseñando que la injusticia sea buena, de ninguna manera Él enseña esto. Lo que Él enseña es que el verdadero cristiano no vive dominado por una defensa rabiosa de lo que es suyo, por un apasionamiento a aquello que es suyo, por una defensa exagerada. Nadie me quita lo que es mío. Por el contrario, Jesús nos enseña que en lugar de nosotros pelear por cada derecho personal, nosotros debemos de confiar en Dios como nuestro defensor. Seguramente varios de nosotros nos hemos visto en algún momento así, en algún momento que alguien nos quiere quitar lo que es nuestro y lo peleamos fuertemente. Pero la enseñanza de Jesús es diferente. No debemos nosotros de aferrarnos, como dice, con una defensa rabiosa de aquello que es de nosotros. Debemos demostrar si realmente nosotros somos discípulos del Señor. Dice el versículo 41, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. En los tiempos de Jesús, un soldado romano podía forzar legalmente a un judío a que le cargara su equipaje por 1 milla. Eso determinaba la ley. Un soldado romano podía decirle a un judío, carga mi equipaje, mi mochila, por 1 milla. Ese era el límite que podía cargar. Había límites, aunque tenían toda la autoridad los romanos, había límites incluso hasta para los castigos. ¿Se acuerdan cómo los latigazos siempre tenían que ser menos de 40? No podían pasarse ahí porque eran castigados. Había límites en ellos. Entonces, un soldado romano podía exigirle a un judío que le cargara su equipaje por 1 milla. Esto para los judíos era una práctica humillante. Era una práctica que ellos odiaban. Para ellos, recuerden que todos los gentiles, todo aquel que no era judío, era considerado, ellos lo consideraban como una basura. Hay palabras que describían ellos a estas personas peores. Así que para ellos cargarle el equipaje a un soldado romano era humillante, era degradante y además odiaban que los llamaran para eso. Pero aquí el Señor nos enseña que el creyente no debe de permitir que la injusticia controle su corazón. Aunque no puede evitar la imposición externa, sí puede decidir cómo responder. Nosotros no podemos evitar que la gente se burle de nosotros. No podemos evitar que la gente abuse de nosotros. Lo que sí podemos decidir es cómo nosotros podemos reaccionar ante ese abuso, cómo podemos responder ante ese abuso para ser realmente dignos de ser llamados hijos de Dios. La 1 milla es una obligación, era una obligación, pero la 2 milla ya era una gracia. Al caminar la 2 milla, el discípulo demuestra que su obediencia no nace del miedo, sino de un corazón transformado. Cuando nosotros vamos más allá de lo que nos demanda, no es porque nosotros actuemos por miedo a lo que se nos pueda pasar, sino porque nos nace por nuestro corazón transformado. Aquí lo que hace nuestro Señor es estar rompiendo la reacción lógica del resentimiento. Todos podemos caer en resentimiento. De hecho, todos hemos caído en resentimiento alguna vez. Alguien nos ofende, alguien nos obliga a hacer algo que nosotros no queremos y caemos en un resentimiento. Pero aquí el Señor rompe con eso, rompe con ese patrón humano del resentimiento y Él nos ofrece una alternativa. En lugar de que nosotros le demos entrada a un resentimiento que nos esclaviza, el Señor propone servir
más allá de lo exigido para responder con bien al mal que se nos hace. Y esto, hermanos, aunque parezca contradictorio, resulta en bien del agraviado. Porque cuando nosotros hacemos esto, en lugar de exaltar al opresor, lo que está haciendo es liberarnos del odio y del resentimiento que podemos sentir hacia esa persona. Nosotros no vivimos bajo la autoridad de los hombres. Nosotros vivimos bajo la autoridad de Dios. Se pueden cometer muchas injusticias en contra de nosotros, pero nosotros tenemos la facultad de reaccionar con bien hacia el mal que se nos ocasiona. Un discípulo de Cristo reconoce que Dios gobierna incluso en las circunstancias injustas. La segunda milla caminada es una confesión práctica de una fe que dice: mi vida no está definida por una imposición, sino que mi vida está definida por la relación que yo tengo con Dios. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos hacia Dios? El propio Señor Jesucristo es el ejemplo de ellos, hermanos. Él nos muestra esto, de esto que nos está hablando, cuando Él caminó más de lo que la justicia humana le exigía. Nuestro Señor Jesucristo llevó propiamente la cruz hacia el Calvario. No era algo que se tenía destinado para los condenados, pero Él llevó la cruz hacia el Calvario. Nuestro Señor Jesucristo soportó la vergüenza, y nuestro Señor Jesucristo entregó su vida voluntariamente. Y es de esa manera que Él nos llama a nosotros a vivir una vida como Él la vivió. Porque caminar la segunda milla no es debilidad. Caminar la segunda milla es demostrar que tenemos un corazón gobernado y transformado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús apunta aquí al corazón. No se trata de una regla mecánica. Te piden, da. Te piden prestado, presta. No se trata de una regla mecánica. Lo que está haciendo aquí el Señor es apuntando al corazón. Está enseñándonos que el verdadero discípulo del reino no vive aferrado a sus bienes, sino que vive dispuesto a compartir cuando ve una necesidad real. Ahora, esta enseñanza no promueve la irresponsabilidad ni el abuso. Lo que está promoviendo aquí es una disposición interior marcada por la gracia. Un verdadero creyente recuerda que todo lo que tiene lo ha recibido de Dios y por eso lo da con liberalidad. Porque no es nada que él haya obtenido por él mismo, todo proviene de Dios. Un comerciante exitoso es porque Dios le ha dado el talento, un médico, un abogado. Cualquier trabajo es porque Dios le ha dado la salud, le da el talento y Dios le provee de eso. En un mundo donde se protege más lo material que al prójimo, Jesús invierte ese orden y Él le da más valor a la persona que al dinero. El valor de la persona siempre va a ser más grande que el valor del dinero. Y dar, hermanos, no solo se trata de un acto económico, sino una expresión de amor al prójimo. Porque el cristiano siempre va a confiar en Dios como su proveedor y por eso no teme dar, porque sabe que Dios le provee. Sin embargo, el incrédulo se rehúsa a dar porque confía en él mismo y teme perder lo que tiene. Jesús llama a confiar en el Padre creyendo que Él cuida a aquellos que reflejan su generosidad. Hechos capítulo 20, versículo 35 dice: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, hermanos,
Es muy importante que nosotros entendamos correctamente este mandato en nuestra vida práctica. Y esto les digo porque muchas veces nosotros tomamos con una excesiva literalidad la palabra de Dios sin discernir todo el contexto completo y caemos en errores que luego nos van a costar. Lo que está haciendo el Señor aquí es hablando al corazón, como les digo, no se trata de una regla absoluta. Si nosotros tomamos este texto de una forma rígida, estaríamos en contradicción con otros pasajes bíblicos que enseñan responsabilidad, mayordomía y discernimiento. La Biblia no se contradice. Lo que está haciendo aquí el Señor es formar el carácter del discípulo, no estableciendo una ley financiera. No está diciendo el Señor, todo el que te pida, dale, todo el que te pida, préstale. La Escritura siempre nos habla acerca de usar nuestro discernimiento. Hay unos textos bíblicos que nos ayudan a equilibrar esta enseñanza. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 3:10 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Proverbios 22:7 dice, el que toma prestado es siervo del que presta. Y estos pasajes, hermanos, nos enseñan que ayudar no es fomentar la irresponsabilidad. Porque dar no siempre significa prestar. En muchos casos, la opción más sabia, la opción más bíblica es dar una ayuda limitada, no un préstamo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto amistades que se pierden por prestar de forma no sabia? Amistades firmes, fuertes, de años, que se pierden por esa razón. Y el Señor Jesucristo no nos está hablando, no nos está dando una enseñanza financiera, nos está hablando del corazón. Bíblicamente nosotros podemos dar alguna ayuda limitada a un hermano necesitado, no un préstamo, una ayuda limitada, pero verlo con discernimiento. Se puede ayudar a un hermano también ofreciéndole algún apoyo temporal, viendo qué necesitas, qué trabajo, tengo un trabajo para ti, ayúdame con esto. Eso es actuar con sabiduría en esta parte que el Señor nos está enseñando. Acompañarlo con un consejo, una rendición de cuentas, todo ello es en beneficio. Debemos nosotros ser amorosos, pero también debemos de ser sabios para dar y debemos de prestar, pero con límites claros, con discernimiento. Porque aquí, hermanos, el problema que Jesús confronta es un corazón que se niega a ayudar aunque pueda hacerlo. Pero también es un corazón que debe de actuar con sabiduría. Así que la pregunta aquí que debemos hacer no es si estamos obligados a prestar. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy buscando amar a esta persona como Dios me ha amado? ¿Estoy buscando ayudar a esta persona para que realmente salga del problema en que se encuentra? Es importante, hermanos, entonces que nosotros actuemos con sabiduría en esta parte de este mensaje que el Señor nos da. Que veamos nuestro corazón, que no seamos aferrados a nuestros bienes pudiendo ayudar a otros, pero que siempre lo hagamos con sabiduría y no con una literalidad que no enseña la Escritura. De prestar a todo aquel que se acerca a pedirte prestado. Eso no es lo que enseña aquí nuestro Señor. Dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? La ley de Dios mandaba amar al prójimo, pero nunca se mandó a aborrecer al enemigo. Eso era otro cambio que hacían los judíos. La tradición judía había reducido el amor únicamente hacia ellos,
hacia los míos, y habían justificado el odio hacia los otros. Por eso habían agregado esa parte de la ley que no venía en la ley de Dios. Por eso lo que hace el Señor aquí es restaurar el verdadero alcance del amor. Se trata de un amor no selectivo, sino un amor conforme al carácter de Dios. El mandato del Señor no es un mandato ligero, sino que se trata de un mandato radical. Amar, cuando el Señor dice amar al enemigo, Él no nos está diciendo toleren al enemigo, ignora al enemigo, no le hagas daño al enemigo. Él dice amad a vuestros enemigos. Y este amor no debe de decir únicamente yo amo a mi enemigo, pero no quiero tener ningún trato con él. El verdadero amor debe de expresarse en acciones concretas. Debemos de hacer el bien al que nos hace el mal. Eso es amar a nuestro enemigo. Hacer bien a todo aquel que hace mal. Debemos de bendecir al que nos maldice. Es otra manera de amar a nuestro enemigo. Y debemos de orar por el que nos persigue. Pero esta clase de amor, hermanos, no nace de un sentimiento. No podemos nosotros ejercerlo. Esta clase de amor nace de una voluntad transformada por la gracia de Cristo. Porque ningún sentimiento humano puede producir un amor así. Para que exista un amor como este, es necesario que el corazón del hombre haya sido transformado por la gracia de Cristo. Porque el fundamento que nos enseña aquí en esta parte del Señor es que el mandato es imitar al Padre. Ese es lo radical del mandamiento, imitar al Padre, porque el motivo no es un simple moralismo. El motivo de este fundamento es imitar a Dios. Por eso dice el versículo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y es el mismo Dios que nos da un ejemplo de esto que está diciendo cuando muestra su gracia común. Por eso el Señor Jesucristo dice, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él envía lluvia a justos y injustos. Él no hace acepción de personas. La gracia común de Dios es para todos. Así que el creyente ama de esa manera porque ya ha sido amado así de parte de Dios. Y existe, hermanos, una gran diferencia entre gracia y simple reciprocidad. Dice el Señor, los publicanos aman a quien los ama, y los gentiles saludan solo a los suyos. Pero esa no es la clase de amor que distingue un creyente. El amor del cristiano va más allá de lo humano. El amor del cristiano es sobrenatural. Por eso el Señor les pregunta, si ustedes hacen de esta manera, ¿qué hacen de más? Porque un corazón verdaderamente transformado se evidencia en lo que hace igual que no en lo que hace igual a todos, sino en lo que hace diferente por causa de Cristo. Así que esta parte del Evangelio podemos resumirla diciendo que el amor cristiano no es selectivo, que el enemigo también debe de ser causa de nuestra oración, que cuando nosotros amamos de esta manera nos estamos semejando a Dios, y que un verdadero discipulado se nota en un amor sacrificial. Y termina el Señor esta parte del mensaje con una frase impactante y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús nos está llamando a reflejar el carácter de Dios, pero no nos llama a nosotros a vivir una vida sin pecado. Eso es imposible. Él nos conoce, Él sabe que somos carne, como dice la Escritura, sabe que somos polvo. No podemos nosotros llegar a una perfección sin pecado. Lo que nos llama es Él a vivir una vida integral.
a vivir una vida de amor completo, una vida donde no haya acepción, sin parcialidad, una vida como el Padre ama. El contexto inmediato, amar a enemigos, muestra que la perfección aquí es madurez, que nosotros somos maduros cuando amamos a nuestros enemigos, nos estamos perfeccionando, que nosotros, a pesar de que seguimos pecando, podemos nosotros demostrar ese amor hacia los demás, reflejando así el carácter de Dios. El llamado que el Señor nos hace es un llamado a vivir una santidad progresiva. No se trata de una salvación por obras, de que nosotros hagamos bien para ganarnos el favor de Dios, no. Se trata de una santificación progresiva, que vayamos avanzando en nuestra madurez. Porque ser perfectos es vivir de tal manera que nuestro amor refleje al Padre, aun cuando nosotros todavía luchamos con ese pecado. Pero ese amor, hermanos, como ya lo dijimos, es imposible sin la gracia de Cristo. Y este pasaje nos lleva directamente a Cristo porque Él sí cumple lo que nosotros no podemos. Él sí fue perfecto. Él sí amó sin límites y Él sí cumplió la ley. Nuestra esperanza no está en lograr esta perfección, sino nuestra esperanza es estar unidos a Cristo. Nuestra esperanza es estar unidos a aquel que sí cumplió por nosotros. Este versículo, hermanos, no aplasta al creyente, por el contrario, lo dirige a Cristo y lo impulsa a vivir para la gloria de Dios. Con esto concluyo, hermanos. Jesús no cerró esta enseñanza diciendo sean más tolerantes, ni tampoco dijo aprendan a llevarse mejor. Su enseñanza la cierra con un mensaje radical: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta perfección, hermanos, no es una ausencia de errores. No se desmoralice cuando caiga en pecado. Levántese. No es una ausencia de errores porque todos vamos a seguir pecando. Pero sí se trata de una plenitud de amor. Se trata de una plenitud de amor que renuncia a la venganza, que cede derechos, que ora por aquel que lo lastima y que ama incluso cuando le duela amar a aquel que lo ofende. Y a nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, este mandato nos confronta profundamente. No se trata de quién tiene la razón, se trata de a quién estamos nosotros reflejando. Nuestro Señor Jesucristo no respondió golpe por golpe, aun cuando pudo haberlo hecho. Él cargó el golpe que nosotros merecíamos para que nosotros pudiéramos tener ese carácter que lo reflejara Él. Y ahora nos llama a vivir no desde el orgullo herido, sino desde la gracia recibida. Y yo deseo, hermanos, de todo corazón que con este mensaje el Espíritu Santo nos lleve a cada uno de nosotros a parecernos más a nuestro Padre, para que esta iglesia sea diferente a las demás, que sea una iglesia conocida por el amor que Cristo ha puesto en nosotros, y que con ese amor nosotros seamos fuertes, unidos, para rechazar los ataques del enemigo que seguramente van a venir. Que tengamos la capacidad de perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros y nos sigue perdonando. Y que en cada conflicto, en cada situación que se nos presente, prevalezca siempre la gracia sobre la justicia.